Primero que nada, yo quiero comenzar no saludando, porque ya lo saludamos con mucho respeto, como siempre, como corresponde al ministro y a los integrantes de la delegación. Es probable que a esta altura de la madrugada, después de todas las horas que llevamos, todas tengamos claro que estamos en realidad frente a dos concepciones y por momentos el devenir del debate me da la impresión que hay hasta una tercera concepción sobre lo que estamos hablando. Y eso es la democracia. Y el respeto también hace parte de la democracia, que hace que hoy, en nuestras bancadas, todas, estemos conviviendo, trabajadores, trabajadoras, militantes sociales, algunos trabajadores que fueron parte de gremios, otros no, universitarios, intelectuales, productores rurales, porque eso también, empresarios, empresarias, porque eso también es la democracia. Es el Uruguay republicano, porque además estamos acá porque otros trabajadores, trabajadoras, militantes sociales, empresarios, hicieron que estuviéramos acá. Regla básica de la democracia y del respeto. Y no tenemos que tenerle miedo a las diferentes concepciones, hay que asumirlas. Llegamos a esta interpelación luego de un proceso que se da en la comisión con la presencia del ministro y tenemos concepciones diferentes y hay que asumirlas. Porque, entre otras cosas, vivimos en democracia, no estamos en una monarquía donde hay un rey o un príncipe que toma decisiones y sus súbditos obedecen. No, estamos acá para debatir. Y es probable que no lleguemos a un acuerdo y hay que ser sinceros, pero en el respeto. Estamos de acuerdo. Es probable que tampoco me refiera directamente al tema de fondo, que es el acuerdo, porque también la concepción ha quedado clara, que es lo que entendemos, y acá no estamos calificando, creo que fue el senador Maía que lo dijo, no estamos calificando acciones personales, de hecho es una interpelación que tiene sus particularidades. El ministro interino es el que está asumiendo en representación del Ministerio de Transporte, que en definitiva lo que estamos interpelando es una acción de gobierno. Y entre otras cosas, voy a leer textualmente, un primer paso para ir más allá de la democracia electoral es incluir en el análisis el proceso de toma de decisiones de gobierno. Este tema, que ha sido materia de mucha discusión en América Latina y su inclusión en el debate, ha sido justificado con el argumento de que una evaluación del poder político no debería centrarse o enfocarse solamente en cuestiones relacionadas con la legitimidad de origen del poder político. La discusión sobre el tema ha resaltado de manera consistente la importancia del sistema de controles y contrapesos entre dos ramas del Estado que son electas popularmente, el gobierno y los parlamentarios. Absolutamente legítima la discusión que estamos llevando adelante. Dicho esto, como ya se ha expresado en el recinto, fue en la presentación de balance de gestión del primer año de gobierno donde el presidente Luis Lacalle Pou nos informa a todos, incluidos sus aliados de la coalición, de la concreción de este acuerdo alcanzado con Catonati. Un anuncio del presidente que nos dejó los lineamientos que entendió conveniente comentar, que fueron 3, también se expresaron aquí. No llegar a una instancia de juicio por 1.500 millones de dólares, el compromiso de la empresa a realizar inversiones por 460 millones de dólares y el establecimiento de rebajas en las tarifas hasta un 30%. Nada más como si se tratara de un simple trámite administrativo. Ahora, en el reconocimiento de que vivimos en un Estado republicano, se omitía que se estaba de alguna manera tomando una decisión que afectaba el corazón de uno de los sectores determinantes, vitales para la economía, el desarrollo nacional, como lo es el puerto de Montevideo. Por lo tanto, un tema de amplia sensibilidad para todos los republicanos. Sistema Nacional de Puertos, que, entre otras cosas, implica la logística de transporte, los servicios, el comercio nacional, regional, y los trabajadores, sí, los trabajadores y las trabajadoras, así como el de empresas y agencias vinculadas.
En definitiva, el de todos, porque no hay producto o mercadería de consumo cotidiano que en alguna etapa no haya pasado por el puerto. A esta altura de la interpelación, con el cansancio que todos sentimos encima, varios de los integrantes de nuestra bancada han referido que para el Frente Amplio significa esta decisión mucho más que un mero trámite administrativo. Por eso es necesario, y justamente a lo largo del debate entendemos que cuando se toma una decisión que compromete cuestiones estratégicas de Estado, el diálogo es más que imprescindible. Y este debate lo ha demostrado. Y también la forma de concebir el diálogo hace parte de una concepción y no hay que tener ningún temor de decirlo. Nosotros entendemos que el diálogo ni siquiera es solamente con el ámbito político, sino que involucra a lo que se da en llamar la comunidad portuaria, que involucra no solo a los trabajadores, a las navieras, en fin. Y es una cuestión de concepción, nada más. Pero creo que es necesario, sobre todo para quienes escuchen, que a esta altura dudo que sean muchos, o tomen contacto con esta instancia parlamentaria, comprender cabalmente de qué estamos hablando. Por eso que quiero profundizar algunos aspectos. Me veo en la responsabilidad de hacerlos y quizá no tengan nada que ver con el acuerdo en particular. En virtud de expresiones vertidas, de información relacionada a contratos que entendemos que en su momento no aparecieron, o datos que se omitieron, informes que no aparecieron, y no estamos descalificando el informe que se presenta, de ninguna manera, no lo hacemos, lo queremos dejar claro. Una cifra que hasta el momento, por lo menos quien habla en este momento, no ha logrado entender cómo se justifica un reglamento de atraque que hace, a nuestro entender, absolutamente dependiente a la propia Administración, es que vamos a fundar nuestra intervención en demostrar que hubo una política portuaria en clave de política de Estado. No partimos de un puerto inactivo. Creemos en el avance de nuestros puertos, porque ha habido un avance, lo han tenido, y una gráfica que andaba por allí lo demuestra. Y en especial el de Montevideo, con el objetivo de ser un centro de distribución, tampoco hay que tenerle miedo, regional y con calidad y eficiencia reconocida tanto por los operadores como por los principales navieras del mundo. Es por ello que la actividad portuaria debe ser, a nuestro entender, una política de Estado que requiere certezas, seguridades que hagan previsible y confiable la operativa en un horizonte que, mediano, largo plazo, más aún, teniendo en cuenta que nuestra región globalmente es la principal proveedora de alimentos y materia prima, y que la demanda por ello, sin duda, va a ir en alza, va a ir en aumento. Ese rol de centro de distribución no surge de forma espontánea, no es nuevo. Es y fue consecuencia de una política portuaria que venía desde años atrás y que en el periodo y voy a hablar, sí, en el periodo de los 15 años que tuvieron a la Administración Frente Amplista. Voy a hablar de eso, sí. Porque, reitero, no surgió de forma espontánea. El presente acuerdo, según nuestro entender, en los términos que se encuentra, pone en riesgo ese principio, declinando el Estado su facultad de definir políticas de puertos en función del interés nacional a favor de términos que nosotros entendemos son riesgosos. Yo creo que es oportuno recordar en este debate que si bien la política portuaria es orientada desde el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, gran parte de ella es ejecutada por la Administración Nacional de Puertos, en virtud de su condición de servicio descentralizado, y como tal es conducida por un directorio integrado por oficialismo y oposición. Esta decisión, a nuestro entender, ignoró las competencias que por ley le son asignadas a la ANP. Esta decisión pone en cuestión toda una serie de trabajos de inversión en infraestructura, en elaboración de un marco legal
en clave de estrategia país desarrollado durante varias administraciones que también, nobleza obliga, trascienden al Frente Amplio. Inversiones en clave estratégica que formaron parte incluso de las fortalezas institucionales con las que se presentaba a organismos inversores internacionales a nuestro país como portador de estabilidad. ¿Acaso no es legítimo entonces preocuparnos por cómo llegamos a esta instancia? La Administración Nacional de Puertos, como empresa, debe tener planes maestros o planes directores por mandato legal, los cuales van más allá de los periodos de gobierno, siendo por ello una herramienta fundamental de público conocimiento para el crecimiento y el desarrollo de largo y mediano plazo. La fecha de revisión y actualización de lo que incluía el plan director vigente en 2005, cuando llegamos como Administración Frente Amplista a la Administración Nacional de Puertos, esa fecha de revisión y actualización databa de 1998 aproximadamente y básicamente consistía en una guía de cuál sería el desarrollo deseable de infraestructura con sus diferentes etapas y alcanzaba fechas como 2015 y 2020 con una serie de supuestos. En esa guía no había referencias a quién debía hacer las obras, ni cómo se financiaban, ni cuánto había que empezar. Quedaba claro que el mismo no se había desarrollado y que la política plasmada en los diferentes presupuestos no se había incluido en las obras. Estamos hablando de un momento histórico en el cual, bajo las reglas del mercado, era poco probable que desde el sector privado surgiera por sí solo un proyecto con visión estratégica. Propusimos en su momento que el Estado realizara directamente algunas de las obras, adecuando las mismas a la nueva dimensión de buques, a las nuevas operativas, y es entonces que se logra concretar obras de infraestructura, así como elementos de manejo de carga, incorporación de equipos de dragado para la profundización y mantenimiento de canales y dársenas. Fue necesario evaluar las obras a realizar, adecuar tarifas portuarias a fin de generar ganancias que nos permitieran hacer frente a las obras, contar con préstamos internacionales para algunas obras y realizar algunas con recursos propios. En definitiva, se estableció una coherencia en el desarrollo de la infraestructura en los planes anteriores, pero con la impronta del gobierno que comenzaba en ese momento en cuanto a la gestión. Tomando globalmente el periodo 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020, destaco, en primer lugar, las fortalezas de algunas ideas fuerza que, llevadas a la práctica, dieron continuidad necesaria para impulsar una gestión exitosa. ¿Por qué digo esto? Porque en varias oportunidades escuchamos prácticamente que partíamos de la nada. Y lamentablemente yo debo decir que algunos de estos objetivos tangibles que formaron parte de la política de transporte, integración y comercio quedarán asociados a la presencia del Frente Amplio en el gobierno. Es así que se encaró el papel de la Administración Nacional de Puertos como empresa pública en este periodo, haciéndola cumplir con sus cometidos: administrar, conservar y desarrollar los puertos que se le encomienda gestionar desde el Poder Ejecutivo, con una visión sistémica de los mismos en lo que se ha de llamar Sistema Nacional de Puertos. Uno de los objetivos fue la consolidación de este Sistema Nacional de Puertos como una forma de ver y analizar la problemática. Esto es, cada uno de los puertos que fueron encomendados gestionar se integra en un programa único al servicio del país, permitiendo el ingreso y la salida de productos, así como de los pasajeros, sin hacerlos competir entre ellos, a los puertos me refiero. Los puertos que integran, y no me voy a meter en los detalles de cada uno porque ya es bastante tarde, pero los puertos que integraban este sistema hasta 2020 eran Montevideo, Juan Lacase, Colonia, Nueva Palmira, Fray Bentos, Paysandú, Salto, La Paloma. Cada uno de ellos tiene determinados lineamientos, así como Montevideo es un multipropósito con varias unidades de negocio que se desarrollan en él, como por ejemplo contenedores, cruceros, graneles, pesca, carga general, carga rodante y pasajeros. Colonia es especialista en pasajeros, Nueva Palmira en graneles, en fin.
no vamos a desarrollar. Pero sí vamos a decir que la actividad portuaria durante esos 15 años a los que hago referencia tuvo dos picos, el primero en el año 2011, el segundo en 2017, donde se batieron todos los récords, tanto en movimiento de contenedores como también en pasajeros movilizados en carga total y en recaudación, poniendo al puerto de Montevideo dentro de los de mayor movimiento en América, según la CEPAL, puesto 17 y uno de los mejores en conectividad. A partir de 2005 se le dio mucha importancia a encarar la gestión en forma ordenada, sistemática y fijando objetivos concretos y medibles, mediante un sistema de gestión por proyectos, donde obviamente los objetivos debían estar alineados con la política de más largo plazo, aunque se fueran ejecutando en etapas. Se analizó entonces la conectividad que tenía cada uno de los puertos, la terrestre, la marítima o fluvial. Dentro de la conectividad terrestre se analizó la conexión a la red carretera, sus accesos, la interferencia con la ciudad, la conexión a la red ferroviaria, mientras que en la marítima o fluvial se analizó el calado máximo de los buques que podían llegar a operar en función de una evolución probable de los mismos, asociada también a los aspectos comerciales. Obviamente, los que determinarían la demanda futura. Se analizó la infraestructura disponible en cada puerto y sus posibilidades de desarrollo o crecimiento. Se puso especial énfasis en los mecanismos de relacionamiento con la comunidad portuaria, cambiando en forma radical lo que se había manejado hasta ese momento. Yo quiero hacer mención y recordar que la Ley de Puertos del año 92 le da al sector privado un rol muy importante en la actividad, pero el puerto asume el rol de puerto propietario, lo que se conoce como land port. Por ello se estableció presupuestalmente la necesidad de ser una empresa eficaz, eficiente, rentable, que genere superávit, entre otras cosas, para encarar las inversiones necesarias en el sentido de la política de transporte y que mayormente el sector privado no las realizaba. Es así que se encaminó la realización de un nuevo plan director cuya vigencia la marcamos en su momento hasta 2035 y que obviamente debería ser analizada en diferentes momentos. El análisis que se realizó permitió definir inversiones a realizar y estrategia a aplicar en cada uno de los puertos. Para Montevideo se determinó que resultaba imprescindible realizar algunas acciones a los efectos de poder desarrollar las distintas unidades de negocio. Todos los nuevos muelles que se construyen deberían estar fundados a 14 metros. El canal de ingreso al puerto debería tener la posibilidad de ser dragado a 14 metros, debiendo acordar indefectiblemente esta posibilidad con la CARP. La incorporación de grúas, la operación de la terminal de pasajeros, la incorporación de más embarcaciones propias para una eficiente operación de dragado, ampliar el área portuaria, construir nuevos muelles, por ejemplo, el muelle C, rediseñar los accesos al puerto facilitando el ingreso de la carga, evitando un conflicto con la ciudad, mejorar ingreso ferroviario, contando con más de una entrada, analizar continuamente la competitividad del puerto de Montevideo en la región. Se hizo mención acá que en su momento el entonces ministro Eleuterio Fernández Huidobro, ministro de Defensa en su momento, entabló un diálogo, diría yo, más que una negociación, un diálogo donde estuvo presente la Armada, donde contó la opinión de la Armada, se tuvo en cuenta en su momento. No dio sus frutos, allí quedó, pero existió, sí, es totalmente cierto. También es cierto que fue un diálogo, no fue una decisión unilateral, ¿no? Bueno, no voy a extenderme en lo que se hizo para los otros puertos porque están todos cansados, yo también. Pero sí queremos dejar algunas cosas claras. Por ejemplo, que el plan director elaborado no llevaba como título convertir al puerto de Montevideo en un puerto hub en esta región, pero que las medidas adoptadas y previstas a futuro facilitarían que este puerto se consolidara con ese fin. Todo esto bajo una visión de desarrollo de políticas de complementariedad regional, no de guerra entre puertos. Ya pasamos por eso en algún momento.
sino acompasando este desarrollo con los puertos principales, que en este caso lo constituyen Río Grande do Sul, Buenos Aires y Montevideo. La decisión de ser un puerto hub no es meramente administrativa, ni solo de política portuaria, ni de política país. Está estrechamente ligada a la decisión de las navieras de operar bajo esa modalidad. El funcionamiento como hub siempre va a estar vinculado a las decisiones y el poder determinante de las navieras. De ahí la importancia del debate que hoy estamos enfrentando contra este procedimiento del Poder Ejecutivo que, a nuestro entender, señora Presidenta, implica un monopolio que nos coloca indefectiblemente en una situación de riesgo. Creemos en la concreción de un puerto hub, pero se da a través de certezas y transparencia en los procedimientos. Y yo quiero enumerar algunos actos o algunas acciones que no fueron meros actos administrativos en ese sentido, no fueron actos administrativos de coyuntura, sino que fueron direccionados a seguir una política de Estado. El marco legal que se fue desarrollando en las diferentes áreas contribuía y se afianzaba en la dirección de convertirse en un hub regional. En todos los ámbitos comerciales, incluso en las actuales presentaciones que realiza el Gobierno de la coalición, se destaca la fortaleza del país y sus principales leyes relacionadas a la actividad, como por ejemplo la Ley de Zonas Francas y la Ley de Puertos y su régimen de puerto libre. El mismo marco legal que se fue consolidando como parte de la estrategia país y su difusión hacia el exterior permitió conocer las ventajas y operatividad que otorgaba el sistema uruguayo, otra vez brindando certezas como una política país. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta para el desarrollo de un puerto como hub, además de un marco legal apropiado? Contar con la infraestructura adecuada, lo que implica poseer instalaciones portuarias propias como la conectividad fluvial, marítima, acorde a las necesidades actuales y futuras, para permitir el transbordo y la conectividad terrestre, sea esta carretera o ferroviaria, para permitir el tránsito, la importación, la exportación. En resumen, un plan director. Nuestro país es básicamente agroexportador. Por muchos años fue la carne su principal producto. Últimamente la madera y ahora la celulosa, que toma importancia, tanto por la propia exportación del producto como por la dinámica que impone toda su logística. Estamos rodeados de dos países como Argentina y Brasil, con economías poderosas y poblaciones de más de 45 y 200 millones de personas respectivamente. Pero además, y no menos importante, tengamos presente que hay otros dos países sin salida directa al mar, como Paraguay y Bolivia, que a través de la hidrovía Paraná-Paraguay hacen y podrán hacer más uso aún del sistema portuario nacional. Es oportuno recordar que aproximadamente el 50%, la mitad de las cargas que se movilizan por Montevideo son tránsitos o transbordos de esta región. Al analizar el comercio exterior de Uruguay aparece la importación, la exportación y el tránsito o transbordo. Si bien las dos primeras están muy asociadas a nuestro PBI, no lo están el tránsito ni el transbordo. Los volúmenes, en términos totales, sin incluir el petróleo que se moviliza a través del puerto de Montevideo, son unos 13 millones de toneladas, en total incluida la carga de contenedores y la carga en general. No toda la carga se mueve en contenedores, lo saben aquí las personas que están en el tema. Pero para el puerto de Montevideo esta constituye la de mayor relevancia. Por eso entendemos es importante establecer reglas claras, dar certezas a la importancia que tiene la competencia intraportuaria, porque abarca temas relevantes como la mejora en la conectividad del país, la llegada de inversiones, la mejora en la competitividad de la producción nacional y su colocación en el mercado extranjero, la generación de empleo.
sentí la responsabilidad y la honestidad intelectual de marcar estos puntos. Y quiero ir finalizando. Las navieras tienen en cuenta muchas cosas a la hora de definir dónde se posicionan para hacerse de cargas o transbordo. En Montevideo tenemos navieras de ultramar, las principales navieras del mundo operan aquí. Navieras de cabotaje, Paraguay posee una de las flotas de barcazas más importantes. La operativa de las navieras de cabotaje queda supeditada a las decisiones de la naviera de ultramar. Esta última posiciona su buque donde le indique la naviera de ultramar, lo cual está estrechamente relacionado con el contrato de flete. Por ejemplo, una carga de Paraguay a Europa en contenedores tendrá la opción de bajar por barcaza o camión hasta Buenos Aires o Montevideo, pero irá donde vaya a operar el buque oceánico. Dicho de otra manera, la carga no va primero al puerto y luego se ve cómo sale de él al exterior. Casi por definición, el transbordo es volátil y no lo vemos para siempre en un mismo lugar. Las navieras de ultramar son, en definitiva, empresas de logística de transporte que van a querer maximizar sus beneficios y ven las cargas que se producen en determinada región como las cargas potenciales de su negocio. Es, en definitiva, la política de estas la que va a definir si la carga de Bolivia sale por el Pacífico o por el Atlántico, o si la carga de Paraguay sale por Argentina o por Uruguay. ¿Qué factores intervendrán entonces para que determinada naviera decida concretar sus actividades? El costo de operación, la eficiencia, la eficacia de este, el calado de operación, el tipo de buque, los puertos anteriores y siguientes, las condiciones de seguridad de la nave y alguna otra vinculada a normas de seguridad portuaria, lo que se da en llamar PBIP, posiblemente, además de tipo de carga que pueda llevar, ya que es bien conocido que no todas las cargas pagan el mismo frete entre dos puertos. Difícilmente en una ruta comercial un buque de determinada naviera vaya de un puerto de más calado a otro de menor para luego ir a otro de mayor calado. Para la logística de transporte de contenedores, el hecho de tener el puerto más profundo de todos en un puerto intermedio de una ruta comercial no asegurará que la utilice a su máximo calado, ni menos aún que lo constituya en un hub. Para Uruguay es vital el accionar del puerto, coincidimos. Y como vimos y entendemos, esta decisión es multifactorial. Se le prorroga la hora a la oradora. Vamos a votar. 17 en 18 afirmativo. Puede continuar. Gracias, presidenta. Retomo el concepto. Todos coincidimos en que para Uruguay es vital lo que suceda en el puerto de Montevideo. Y sí, por eso entendemos que lo que afecte al puerto afecta de alguna manera a la soberanía nacional. Esta decisión es multifactorial, pero se trabajó en su momento para que lo que dependiera del Estado no sea un obstáculo. Y yo quiero por eso resaltar lo que para nosotros sí fueron resultados de una gestión tendiente a facilitar el rol del puerto. ¿Y por qué queremos hacer esta referencia? Porque ha habido quienes han manifestado que no existió una visión estratégica en la materia. Y yo reafirmo lo que dije al comienzo. Creo que lo que tenemos son concepciones diferentes de cómo encararla. Por eso, me parece que la terminal concesionada TCP hace su ampliación de muelle en el año 2007, fundado el mismo a 14 metros. Esto fue parte de lo desarrollado allí. Se instala una terminal de grano Sobrinel con su puesto de atraque fundado a 14 metros. La ANP construye con su propio presupuesto el muelle 6, su ampliación. Se ganan más de 15 hectáreas al mar ampliando el área de recinto portuario. Comienzan las obras del acceso norte, viaducto de ingreso de otro ramal ferroviario. Se concesiona una zona portuaria para el proyecto de celulosa, asegurando que el muelle que se construirá estará fundado a 14 metros. Se garantiza la operación de buque ferry
de pasajeros operando la terminal existente. Se incorpora una draga de succión por arrastre en el año 2019. Las anteriores tenían entre 25 y 40 años. ¿A los efectos de qué? De garantizar la posibilidad de dragar con medios propios y no solo mediante contrato con privados. Debe entenderse que el dragado es una inversión, pero asimismo requiere una acción de repaso constante. De lo contrario, lo dragado se pierde por un nuevo aterramiento. Se compraron terrenos vecinos para asegurar la posibilidad de expansión, se mejoran los accesos al puerto en coordinación con el Ministerio de Transporte, se draga el canal Martín García igualando condiciones con el canal Mitre. La CARP confirma la no objeción argentina de profundizar el canal de acceso a Montevideo. Se incorpora para la gestión portuaria de los predios de Punta de Sayago como parte del puerto de Montevideo, duplicando el área de gestión. Comienzan las obras de la construcción del área Puerto Capurro como proyecto para pesqueros y negocio necesarias de atender por su carácter estratégico de país. Existió un plan director que orientaba y ponía rumbo cierto, según nuestro entender, al Sistema Nacional de Puertos. En ese proceso, la consulta y el vínculo permanente con los actores de la comunidad portuaria, tanto públicos como privados, incluidos los gremios portuarios, formó parte de una concepción participativa en la elaboración de ese plan. Construcción y concepción participativa que defendemos, en la que creemos y en la que hoy creemos que la decisión que toma de alguna manera vulnera o tiene otra concepción. Reconocemos la mejora en prestaciones y servicios que han tenido las distintas empresas, operadores y depósitos, así como la calificación y la capacitación de los trabajadores portuarios. No puede decirse que la transparencia y ecuanimidad no fue parte de una seña de identidad de esa gestión portuaria, aún en las diferencias lógicas de intereses que esos integrantes de la comunidad portuaria manejan. De esta forma pretendimos dejar constancia de por qué no es cierto que partimos de la nada en materia de estrategia portuaria. Yo quiero, en estos últimos minutos, porque me parece oportuno, más allá de que varios hicieron referencia a este tema, pero yo voy a traer, y es lo último, señora presidenta, porque se trajo a sala la famosa licitación de 2008. Y yo quiero hablar de esto, pero en su totalidad, porque se omitió un detalle que para nosotros es importante. No estoy atribuyendo intención. Esa licitación quedó sin efecto porque fue observada por el Tribunal de Cuentas, ¿verdad? La administración en su momento tenía dos opciones. O la dejaba sin efecto, tal como el tribunal indicaba, o levantaba las observaciones y continuaba adelante con la misma. Termino y después opina lo que quiera. Es evidente que el procedimiento se deja sin efecto por las observaciones del TCP. Perdón que repita lo mismo, pero me desconcentran algunas cosas. Entre tantas observaciones, me voy a detener en una que no fue tenida en cuenta ni mencionada en sala, numeral 10, comillas. En lo que respecta a la adjudicación de Enel Sur y Sociedad Anónima, el oferente contraviene el artículo 27 del pliego al no acreditar la experiencia requerida. Si bien expresa formar parte del grupo Catón-Natí, adjuntando información obtenida en la página web donde se hace referencia a las operaciones en Uruguay, no surge de esta la relación existente entre ellos. Por otra parte, de la documentación presentada respecto de su integración, tampoco surge su vinculación con el grupo Catón-Natí, constando solo una declaración del oferente donde expresa que la totalidad del paquete accionario de Enel Sur y Sociedad Anónima es propiedad del grupo Catón-Natí e indica en particular que dicho grupo es propietario total o parcialmente, administra y opera playas de contenedores en Bélgica, Francia y TCP. Ahora, prestemos atención cómo sigue.
No obstante de resultar acreditado tal extremo, se configuraría una situación de monopolio en violación a las normas de defensa de la competencia consagradas en la Ley 18.159 y 13 de la Ley 16.246. A continuación expresa que en función de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia, se prohíben las prácticas tendientes a impedir si la competencia actual o futura. Sí, la competencia actual o futura. Y que asiste razón de que en el Sur y Sociedad Anónima ha practicado una conducta tendiente a distorsionar la competencia con los restantes oferentes con deslealtad y en claro perjuicio de la Administración. Entonces, señora Presidenta, el TC, en la resolución que acabamos de citar, concluyó que Catón Natí había incurrido en violación a la libre competencia, contraviniendo el ordenamiento jurídico. Por eso también, entre otros fundamentos, observó el procedimiento que a la postre termina dejando sin efecto la licitación. Esto no es el objeto del debate, sin duda, lo tengo claro. ¿Por qué hago mención, ahora sí, volviendo el foco al mismo? Porque lo dicho refleja claramente que Catón Natí violó el principio de la libre competencia, que es reconocido por el ordenamiento jurídico, por la Ley de Puertos, por la Ley de Creación del CP, artículo 20, literal D, su decreto reglamentario y el contrato que firmó con el Estado uruguayo. Como ya se expresó por parte del miembro interpelante, el principio de libre competencia está reconocido por la jurisprudencia nacional, por sentencia del TCA y en la resolución del TCR que acabo de mencionar y que me gustaría que se adjuntara a lo que va a ser el diario de esta sesión. No pensaba enfocar mi intervención en este tema, pero el devenir del debate lo trajo a colación y, bueno, me parece que estaba bueno dejar constancia del mismo. No tengo ningún problema en decir que, por supuesto, no tengo formación en leyes, soy dignamente lo que soy, una legisladora, integrante de la vasta clase de trabajadoras y trabajadores de este país, de la cual me siento muy orgullosa, hija de un obrero de la construcción que me dio la educación que pudo y, sobre todo, con el respeto necesario para llevar adelante un debate digno, respetuoso, pero con muchísima convicción, señora Presidenta. Por eso concluimos en que para esta bancada no es un acuerdo que beneficie la estrategia país y por eso vinimos con la expectativa de que este diálogo que entablamos en el debate culminara con la anulación del mismo y una reflexión o una convocatoria a un diálogo amplio como lo merecen las estrategias país. Gracias, Presidenta.